¿Listos para comenzar? Empecemos. Bien, bien. Ahora sí. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Reciban un cordial saludo y bienvenida a nombre del Colegio Magíster Lagrange, de la promotoría, los directivos, la plana docente administrativa. Damos la bienvenida a los padres de familia, a nuestros distinguidos estudiantes y a todos los amigos que se han enlazado también en este momento, en esta importante charla. Realmente, siendo el tema de la convivencia escolar y la sana convivencia que debe de existir entre los estudiantes, el conocimiento que deben de tener los padres de familia frente a situaciones de violencia que puedan presentarse en diferentes lugares, sea en la escuela, sea en la casa o por extraños, saber cómo actuar, saber que también hay entidades del Estado que están totalmente comprometidas con el apoyo, y dentro de ello, y de nuestros agentes, es justamente el colegio, donde ustedes siempre van a encontrar una respuesta y un apoyo para brindarles bajo cualquier tipo de violencia o necesidad que puedan tener. En esta oportunidad, se vio por conveniente elevar un oficio de invitación al Departamento de Violencia Estudiantil y Apoyo, que es el CICEB, a cargo de la psicóloga, la licenciada Rosa Retamoso, que es encargada de este departamento en la UJL Arequipa Sur, quien ha tenido a bien aceptar nuestra invitación y a su vez también hacer el enlace correspondiente, hacer el enlace correspondiente, ay, se me cerró. Ay, Dios. Ay, perdón, tuve un inconveniente. Hacer el enlace correspondiente para que también la doctora Cecilia Ampuero pueda ayudarnos también con este tema tan importante. Entonces vamos a presentar en este momento a la licenciada Rosa Retamoso para que pueda hacer la presentación correspondiente sobre el tema tan importante que vamos a tomar el día de hoy. Licenciada Rosita, adelante. Muy buenas noches de nuevo, licenciada Gaby Rodríguez, estimados padres de familia. También doy la bienvenida a la doctora Cecilia Ampuero Riega, fiscal de prevención del delito, que nos va a acompañar el día de hoy para tratar el tema de prevención de la violencia escolar. Si bien es cierto, ustedes estarán haciéndose la pregunta, pero ¿por qué si no están yendo a la institución educativa? Se estaban presentando los casos por medio de estas plataformas virtuales, de celulares, por medio de los WhatsApp, en el cual algunos alumnos o también están hackeando estas cuentas, están haciendo agresiones tanto psicológicas como también hablamos de agresiones sexuales por medio de estas plataformas. Entonces, luego yo voy a proseguir de la doctora Cecilia, le voy a dar el pase a ella. Bienvenida, doctora Cecilia. Muy buenas noches, licenciada. Muy buenas noches con todos. Buenas noches, doctora. Le damos la cordial bienvenida a nombre de la promotoría, de la dirección del Colegio Magíster Lagrange, y le agradecemos, ante todo, haber aceptado esta invitación tan importante para el colegio, para que podamos informar a los padres de familia sobre este tema que a veces no es muy bien conocido y realmente tiene muchas fortalezas. Le agradecemos muchísimo, doctora, que usted nos esté acompañando esta noche con esta importante charla. ¿Aló, doctora? ¿Aló? Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas. Se me cortó. ¿Ya estamos otra vez? Sí, Okay. Ya estamos enlazando. Muy bien, muy buenas noches con todos, con los docentes de la institución educativa, como también con los padres de familia. Para mí realmente es un gusto poder reunirnos con ustedes a través de este medio y poder conversar en realidad un poquito esta noche acerca de la violencia escolar, o lo que conocemos normalmente como el bullying, ¿no? Que es una situación que se viene presentando y que sabemos desde hace mucho tiempo, pero que también
a través de las redes sociales, con el uso más frecuente que estamos haciendo de las redes sociales, pues se está convirtiendo también en un problema. Quiero abordar ese tema con ustedes y también un poquito hablarles acerca de algunos otros riesgos que implica el uso de las redes sociales, ¿no? En la noche no nos daría para todo, pero por lo menos empaparnos un poquito para que tomemos conciencia de este tema. ¿Qué es la violencia escolar? Pues bueno, la violencia escolar se da a través de lo que conocemos normalmente como bullying, que es toda forma de maltrato que puede ser psicológico, verbal, físico, producido entre escolares en forma reiterada y a lo largo de un tiempo determinado. Cuando hablamos de bullying o de acoso escolar, hablamos siempre de que esto se produce entre escolares. No podemos hablar de bullying si estamos hablando de un adulto contra un escolar, es otro tipo de violencia, pero no es bullying. Siempre va a darse entre personas que están al mismo nivel, en este caso entre dos estudiantes. Las características fundamentales de este tipo de violencia es que existe una víctima que es atacada por un agresor, un desequilibrio de poder entre la víctima y el agresor, y que esta agresión es prolongada en el tiempo. Las agresiones son recurrentes, no solamente se da una vez, sino que se va dando de manera permanente a lo largo del tiempo. En el caso del bullying, hay diferentes tipos de bullying, como el bullying psicológico, que implica la persecución, la intimidación, la tiranía, el chantaje, la manipulación, las amenazas, ¿no? Y en el caso del bullying verbal, que implica pues lo que son los insultos, el menosprecio en público, para poner en evidencia la debilidad o los defectos que pueda tener una persona, así como también las agresiones verbales podemos encontrar situaciones que a veces tendemos un poquito las personas adultas a minimizar, como por ejemplo el colocar apodos o chapas a las personas, ¿no? La exclusión social también es una forma de violencia que implica el ignorar, el aislar, el excluir a otra persona, ¿no? Por diferentes razones, de repente por su condición física, su procedencia, etcétera. El maltrato físico, que obviamente es el más evidente, que implica golpes, empujones, patadas, pellizcos, jalones de pelo, etcétera. El acoso escolar también se puede dar en el ámbito sexual, que implica el asedio, la inducción o el abuso sexual, y actualmente también a través del hostigamiento o lo que se ha dado por denominar la sextorsión, ¿no? Aquella extorsión que implica, pues, de repente la amenaza o el chantaje de no publicar determinadas fotografías o videos de carácter íntimo que han sido enviados en el marco de una relación personal entre dos adolescentes. Y finalmente el ciberbullying, que es el acoso a través de las redes sociales o a través de la internet, específicamente a través de redes sociales, páginas web, blog, correos electrónicos, etcétera, que es un poquito del que queremos ocuparnos más ampliamente esta noche, ¿no? ¿Qué implica el hecho de que haya acoso escolar? En primer lugar, tenemos que analizar cuáles pueden ser las causas de este acoso. Hay causas de índole personal, ¿no? De la personalidad, de las características propias de la persona, tanto del agresor como de la víctima. Causas de carácter familiar, de pronto el hecho de que en una familia exista episodios de violencia familiar, pues se repiten en el colegio, tanto de la víctima que está acostumbrada de repente en casa a recibir gritos, maltratos, y bueno, en el colegio pues los continúa recibiendo, ¿no? Entonces es una persona o una víctima sumisa que está acostumbrada a este tipo de trato y que en el colegio recibe el mismo trato que recibe en casa. En el caso del agresor, pues muchas veces es también un niño o un adolescente que es víctima de violencia en casa, que es agredido o es maltratado por los padres o por los hermanos mayores y que busca de alguna manera cobrar revancha en el más débil, ¿no? Entonces busca un compañero del cual él también pueda hacer lo que le hacen en casa, gritar, maltratar, insultar, pegar, etcétera.
los medios de comunicación también son un factor importante que contribuye. Y cuando hablamos de medios de comunicación, hablamos también de la Internet y las redes sociales, ¿no? Que están considerados también como un medio de comunicación. Ahora bien, ¿qué es las consecuencias que puede traer el bullying? Pues va a traer consecuencias para la víctima y consecuencias también para el agresor. Obviamente, las consecuencias hacia la víctima van a ser múltiples y que pueden llegar inclusive a situaciones muy lamentables y muy dramáticas, como inclusive, y se ha visto, a llegar hasta el suicidio de la víctima, ¿no? Han habido algunos casos en Arequipa y en el Perú, en los cuales adolescentes víctimas de bullying entran en un estado de depresión y terminan lamentablemente suicidándose, ¿no? Que sería, digamos, la consecuencia más eh, terrible que puede ocurrir en estos casos. En cuanto a los agresores, pues también hay consecuencias, ¿no? Evidentemente, la persona que comete este tipo de actos, desde insultar a su compañero de pronto hasta agredirlo físicamente o agredirlo sexualmente, o de repente llegar a un acoso cibernético, ¿no? A través de las redes sociales, son actos y son conductas que son y se encuentran sancionadas en nuestro sistema penal como delitos si estamos hablando de personas adultas o como una infracción a la ley penal si estamos hablando de menores de edad, en este caso de adolescentes. Entonces es importante que los padres de familia tomemos conciencia que las conductas de nuestros hijos que pueden parecer de repente normales o que pueden parecer que son pues una palomillada o son situaciones de chicos, pueden en algún momento pues tener consecuencias sumamente graves, ¿no? Y es importante que como padres de familia tomemos conciencia de ello. Nosotros como padres somos absolutamente responsables de los actos que cometen nuestros hijos. Y somos responsables porque los responsables de la educación propiamente de cada uno de nuestros hijos es nuestra responsabilidad como padres de familia. Es momento de que ya tomemos conciencia de que los chicos, nuestros hijos, niños o adolescentes, van a la escuela a aprender, a tomar, a tener conocimientos de matemática, de lenguaje, de historia, etcétera, y el docente está en la obligación de darle y proporcionarle esa información. Pero el educar a nuestros hijos en valores, de enseñarles a nuestros hijos a ser personas honestas, correctas, íntegras, es una labor que debemos cumplir los padres. Los docentes, el colegio va a ayudar, pero la función es estrictamente nuestra. Por eso es que si nuestro hijo comete un acto que está reñido contra la ley, una infracción a la ley penal, entonces nosotros también tenemos que asumir esa responsabilidad. Recordemos que los adolescentes desde los 14 años tienen responsabilidad legal y van a asumir esa responsabilidad ante la ley. Hay situaciones que nos pueden parecer de repente a veces hasta graciosas, que son pues palomilladas de los chicos, travesuras, pero que en realidad se está convirtiendo en una situación que poco a poco se va a ir acrecentando y que en algún momento puede llegar a constituir un delito. Suelo poner este ejemplo para que nos demos cuenta de lo que estoy hablando. Muchas veces no tomamos conciencia de que corregir en un momento determinado, corregir a tiempo, puede ahorrarnos muchos dolores de cabeza. Pasa y pasa con mucha frecuencia que a veces por las diferentes labores que tenemos, el trabajo, la atención de la casa, etcétera, pues dejamos pasar y remarco y lo pongo entre comillas esto de dejar pasar situaciones que pueden presentarse con nuestros niños desde muy pequeños. Por ejemplo, un niño de 3 años que va al jardín de 3 años, de pronto llega a casa con un lapicito o con un borrador que no es el suyo. Y nosotros nos percatamos, pero no decimos nada. Asumimos que pues se lo trajo, que no se dio cuenta, que no fue intencional. Obviamente, un niño de 3 años no va a tener la intención de robar o de alzar a propósito ese lápiz o ese color que llevó a casa. De repente le gustó y lo tomó, de repente lo encontró en el piso y lo recogió y se lo llevó a casa. Pero lejos de corregir esta situación, que puede parecer algo insignificante,
eh, simplemente no tomamos ninguna conducta. Entonces ese niño que a los 3 años tomó un lápiz o un borrador que no era suyo y en casa nadie le dijo nada, pues el papá o la mamá debió decirle, bueno, hijo, este lapicito, este borrador que trajiste a casa, no es tuyo, yo no te lo he comprado y entonces de alguien debe ser, debe haber un papá o una mamá que le compró esto a su niño. Así es que mañana vas y le das a la profesora para que pregunte de quién es. Pero si nosotros no asumimos esa actitud y simplemente lo dejamos pasar, ese niño va a crecer creyendo que si él encuentra algo o a él le gusta algo y lo toma, es normal y está bien porque nadie le llamó la atención. Entonces este niño va a llegar de repente a los 10, 12 años y le gusta pues el libro de su compañero y se lo va a llevar. Pero va a llegar a los 14 o 15 años y le gusta el celular de su compañero y lo va a tomar y se lo va a llevar. Y ya estamos hablando de un hurto o de un robo. Y en estos casos, ese joven, ese adolescente de 14 o 15 años ya tiene responsabilidad penal. Y el hurto y el robo están sancionados con penas sumamente altas, especialmente el robo, ¿no? Y este adolescente pues podría terminar en un centro de adolescentes o un reclusorio como vulgarmente lo conocemos. Entonces, en este tipo de situaciones tenemos que ponernos, porque puede ocurrir que si el adolescente no es corregido a tiempo, puede llegar sin ninguna mala intención, sin que esto sea una conducta propiamente porque el adolescente es malvado o porque hay algo innato en su personalidad que lo lleva a hacer este tipo de cosas, es simplemente porque el padre de familia no corrigió a tiempo. Ahora bien, en lo que es el ciberbullying y los riesgos que implican el uso de las redes sociales, que ahora con este tema de la pandemia venimos nosotros haciendo un uso más frecuente, no solamente los adolescentes, sino también los adultos, pues tenemos que tomar en cuenta de que esto implica un riesgo, es una gran ventaja. Obviamente el uso de la internet y el uso de las redes sociales es una gran ventaja que, por ejemplo, ahora nos permite estar juntos, cada uno desde nuestra casa y poder tener esta charla, esta conversación con ustedes. Pero también implica ciertos riesgos y muchas veces, especialmente los adolescentes, se sienten, diríamos, protegidos por una falsa sensación de impunidad porque están detrás de una pantalla, ¿no? Y supuestamente detrás de una pantalla, si yo ahorita apago mi cámara, ustedes no me van a ver y no saben quién está hablando, quién está diciendo y podría estar diciendo barbaridades y ustedes no saber quién son. O podría también de repente crearme un perfil falso y salir con un nombre diferente para aparentemente pues quedar impune lo que yo pueda hacer. Entonces, esa falsa sensación de impunidad que da a veces el estar detrás de una pantalla hace que muchas veces los adolescentes, y por qué no decirlo, también algunos adultos, se sientan más desinhibidos de hacer cosas que probablemente no las harían en una situación normal. Entonces, está ocurriendo con bastante frecuencia que los adolescentes vienen cometiendo actos de violencia psicológica, violencia verbal, a través de las redes sociales e inclusive también violencia de tipo sexual. Cuando hablamos de violencia sexual, y yo quiero aclararlo, no nos estamos refiriendo propiamente a una violación sexual, ¿no? O a un acto sexual propiamente. La ley contempla como delitos que atentan contra la libertad sexual una serie de actos, una gama de actos que no solamente implican propiamente el acto sexual, sino el hecho de, por ejemplo, enviar material de contenido pornográfico a un menor de edad constituye un delito o una agresión sexual. El hecho de repente exhibir o pedir que el menor de edad exhiba sus partes íntimas, sea de manera personal o virtual, también constituye un delito de agresión sexual. Entonces, este tipo de situaciones se vienen dando con mucha frecuencia. Hay dos figuras que se vienen haciendo muy populares a través de las redes sociales, que son el grooming y el sexting. El grooming implica ya la intervención de una persona adulta
que se hace pasar por un menor de edad y que capta la atención y sobre todo capta digamos, la confianza del adolescente para luego incitarlo a enviarle material de contenido sexual. Eh, pero también se da la otra figura, que es el sexting, que se da entre adolescentes, que de repente, a manera de juego, si se quiere, o dentro del marco de una relación sentimental de enamorados, se piden mutuamente que se envíen fotos o videos de contenido sexual. Este hecho por sí mismo no constituye delito porque se entiende que hay un acuerdo entre ambos adolescentes o mayores de edad, si es que estamos hablando de dos personas adultas, pero siempre tienen que ser de la misma, del mismo rango, ¿no? O dos adolescentes o dos mayores de edad. Pero si estas dos personas acuerdan y tienen este acuerdo de enviarse este tipo de material, por sí solo no constituye delito, pero lo que ocurre y cada vez con más frecuencia es que al momento de haber algún problema en la relación o de repente romper con la relación, pues existe el chantaje de que si no vuelves conmigo, voy a publicar estas fotos o voy a publicar estos videos, o si no haces tal o cual cosa. Hemos tenido casos en la fiscalía en las que inclusive se ha reportado que adolescentes han solicitado el pago de sumas de dinero para no publicar determinadas fotos de contenido muy íntimo de otro adolescente, ¿no? Entonces, esto ya constituye un delito que está debidamente sancionado por el Código Penal y es un delito de extorsión, ¿no? Les mencionaba hace un momento que ahora se está tendiendo a denominarle sextorsión porque el contenido de la extorsión es básicamente un contenido sexual. Otra de las cosas que nos preocupa es el tema del hostigamiento. El hostigamiento entre adolescentes, no solamente en el ámbito personal, sino también en el ámbito sexual. Esta es una conducta que a partir del mes de agosto del año 2018 ya se encuentra también tipificado como un delito. El hecho de que una jovencita o un jovencito le diga a su pareja o a una persona que pretende ser su pareja, su enamorado, que no quiere tener ningún tipo de vinculación con esa persona y la otra persona insiste en mandarle mensajes, en hacerle llamadas telefónicas, en buscarlo cerca de su casa o en el colegio, etcétera, constituye un delito. Y no es necesario de que este hostigamiento, a diferencia del bullying, sea de manera reiterada. Basta que, por ejemplo, si yo fuera un adolescente y un compañero del colegio está pretendiendo ser mi enamorado y yo le he dicho no quiero que te me acerques, no quiero que me mandes mensajes, no quiero saber nada contigo, y esta persona continúa mandándome mensajes, continúa llamándome por teléfono, basta que lo haga una vez para que esto se constituya un delito. Entonces es importante que nosotros como padres de familia instruyamos a nuestros hijos para evitar este tipo de conductas y no minimicemos, por favor, padres de familia. Es importante que nosotros tomemos una cuenta real de lo que puede pasar. No asumamos, mejor dicho, la actitud de lo que yo suelo llamar la mujer engañada, ¿no? Que somos los últimos en enterarnos. Nuestros hijos son unos santitos, nuestros hijos no hacen nada, son tranquilos, no tienen ningún problema, no tienen ningún defecto. Los que hacen son los otros. Y nos ponemos una venda en los ojos y no queremos ver lo que es evidente. Es importante que asumamos que todos tenemos defectos. Y si nuestro hijo tiene algún defecto, hay que corregirlo con cariño, de buena manera. No es necesario llegar a la violencia para corregir, que corrigiendo una conducta a tiempo nos vamos a ahorrar muchísimos dolores de cabeza. Muchos padres de familia acuden a la fiscalía, inclusive a decirnos, ya no me interesa si lo tienen que meter este chico al reformatorio porque yo ya no puedo hacer más. Claro, cuando no corregimos a lo largo de la vida de un niño, de un adolescente, mientras va creciendo, pues cuando llegue adolescente y querramos corregir, pues ya va a ser muy tarde, ¿no? Entonces es importante y muy importante que vayamos desde muy pequeños corrigiendo las cosas a tiempo.
¿no? Enseñándoles a nuestros niños a enseñarles a que tienen derechos, y eso es muy cierto, pero enseñarles también que tienen obligaciones. Yo, y lo digo abiertamente, hay una funcionaria de la UGEL Sur, se los he dicho muchas veces en la gerencia regional, porque es un tema de la educación a nivel nacional. Se ha exagerado mucho en enseñar a los niños que tienen derechos, pero no se les ha enseñado la contrapartida, que tienen obligaciones. Un derecho es como una moneda. Por un lado está el derecho y por el otro lado está la obligación. Y si nosotros nos ponemos a pensar, y como les digo yo, cuando hacíamos el año pasado, hasta el año pasado, las charlas en los colegios, este año con mucha pena no puedo ir a los colegios a hacer las charlas con los chicos, yo siempre les digo, ¿no? Díganme ustedes cualquier derecho que ustedes tienen, y yo les voy a demostrar que en la medida que ustedes cumplan la obligación respecto de ese derecho, no se cometería ningún delito. Y para ponerle solamente un ejemplo, el más gráfico sería el delito a la vida, ¿no? Si todos nosotros, yo en este caso, tengo el derecho a la vida, la obligación de todos los demás ciudadanos del Perú y del mundo es respetar ese derecho que yo tengo, mi derecho a la vida. Y mi obligación como ciudadana del mundo también es respetar la vida de todos los demás ciudadanos del mundo. Si todos y cada uno cumpliéramos con esa obligación, entonces no habrían homicidios, no habrían asesinatos. ¿Por qué? Porque todos respetaríamos el derecho a la vida que tiene el otro. Esa sencilla obligación que tenemos todos de cumplir respetando el derecho del otro. Y así me pueden decir ustedes el derecho al nombre, el derecho a la salud, el derecho a la propiedad. Si todos respetáramos el derecho a la propiedad, no habrían robos, no habrían hurtos y no tendríamos que estar hablando de seguridad ciudadana, ¿no? Pero lamentablemente las personas y muchas de las últimas generaciones han sido criadas y educadas en el sentido de que tengo derecho y tengo derecho a todo, y no reconocen que tienen obligaciones o no se les ha enseñado a que tienen obligaciones. Y la obligación elemental es el respeto al derecho al otro. Una, una práctica muy que por lo menos a lo largo de mi vida y de mi formación siempre me ha dado resultados, es tratar a la otra persona de la misma forma que yo quisiera que me traten a mí. Y cuando hablamos de bullying, este principio es elemental. Porque si a mí no me gustaría que me insulten, no me gustaría que me griten, no me gustaría que me acosen, no me gustaría que me maltraten, pues entonces yo tengo que empezar por no hacerlo y tratar a la persona como me gustaría que me traten. A los jóvenes suelo decirles esto cuando hablamos del tema del bullying, y les digo, si tú, por ahí el diablito que todos tenemos metido en la cabeza, te dice, insulta a tu compañero, o ríete de él, o empújalo, o búrlate, o amenázalo, quítale su libro, o su refrigerio, etcétera, que son todas las cosas que he mencionado, formas de bullying. Piénsalo, para un segundo, párate un segundo y piensa, me gustaría que a mí me insulten, me quiten mi libro, me malogren mi tarea, me quiten mi refrigerio, me empujen, o cualquiera de estas cosas. Pues estoy segura que la respuesta es no. Y si la respuesta es no, entonces no le hagas a tu compañero lo que no quisieras que hagan contigo. Entonces, señores padres de familia, yo quiero realmente en esta noche invitarlos a reflexionar sobre este tema. Nunca es tarde para corregir, para ir moldeando de alguna manera a estas personitas que la vida, que Dios ha puesto en nuestras manos, y que es nuestra obligación, no solamente moral como padres de familia, sino legal, porque tenemos la responsabilidad legal de hacer de ellos personas de bien, ¿no? Entonces no pretendamos dejar todo en manos del colegio y reclamar luego, este colegio no sirve, o el Estado no sirve, la educación no sirve porque la juventud está así o está así. Lamentablemente, yo tengo que decirles como persona, como mujer y como madre, de que la responsabilidad no es del Estado, no es de los congresistas, ni del presidente, ni de los profesores. La responsabilidad es nuestra. Y tenemos que empezar a cambiar esa forma de pensar. Si nosotros educamos bien a nuestros hijos, si todos educáramos bien a nuestros hijos, estoy segura que no tendrían necesidad de que existieran fiscales de prevención del delito. Y me quedaría sin trabajo, pero valdría la pena. Valdría la pena.
Entonces, no sé si hasta aquí ustedes tienen alguna inquietud o alguna duda, o podemos pasar a hablar un poquito cuáles pueden ser las responsabilidades en el ámbito legal para los adolescentes que cometen algún tipo de infracción a la ley penal. Doctora, una consulta. Usted mencionó sobre el hostigamiento y generalmente se entiende a veces que quien hostiga es un varón a una dama, a una niña. ¿Es considerado también hostigamiento si fuese al contrario? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, la ley habla de la persona que es hostigada independientemente de su género, sea varón o sea mujer, ¿no? Puede haber hostigamiento entre dos varones, hostigamiento entre dos mujeres, o hostigamiento de un varón a una mujer o de una mujer a un varón. Ok, gracias. Ok. ¿Algún padre de familia, por favor, o algún docente puede, quizá alguna pregunta que quisiera que la doctora nos pueda aclarar? Por favor, si es que alguien tiene problema con su micro, tal vez de repente por el chat, sino para pasar al siguiente punto. Bien, entonces no hay nadie. Doctora, entonces pasamos al siguiente punto. Bueno, el siguiente tema que quería yo conversarles un poquito es cuáles son las consecuencias legales que puede tener un comportamiento de los que hemos hablado anteriormente, ¿no? De repente algún jovencito o una jovencita que está hostigando a su compañero, que lo está acosando o que lo está insultando a través de redes sociales o personalmente, o de repente pues lo está amenazando o extorsionando de alguna manera. Todas estas conductas a las que yo me he referido son conductas que están consideradas en nuestra legislación penal como delito, en el caso de los adultos, y cuando hablamos de adolescentes, la ley utiliza el término de infracción a la ley penal. Pero en el fondo es lo mismo. Lo único que varía es el agente que comete el acto, que vendría a ser un adulto o un adolescente. Disculpe, doctora. ¿Sí? Disculpe, doctora. Sí, justamente un tema muy importante, algo que hay que aclarar, es de que a veces los jóvenes adolescentes piensan de que nuestras entidades estatales, policía y similares, no tienen los recursos necesarios para poder enterarse acerca de, como usted bien dijo, las travesuras que se pueden hacer creando multicuentas o hostigando a otras personas a través de los medios digitales. Entonces, sería bueno, antes de hablar de las sanciones que nosotros podemos propagar a las personas infractoras, que ellos tengan conocimiento de que el Estado peruano, de que la Policía Nacional, de que la Fiscalía en Prevención del Delito tiene las herramientas necesarias para poder hacer un seguimiento digital acerca de todas estas agresiones virtuales que se pueden realizar. Sí, lo que usted dice es muy cierto, y por eso en algún momento me refería a esa falsa sensación de impunidad que a veces tiene el adolescente, ¿no? Y digo falsa porque realmente lo es, ¿no? El adolescente cree que porque está detrás de una pantalla y de repente se creó un perfil falso y está utilizando un nombre falso, no van a poder dar con él, y de alguna manera pues no va a poder ser descubierto ni sancionado. Lamentablemente tengo que decirles que esto no es cierto. Existe la policía de alta tecnología. En Arequipa ya tenemos la división de la policía de alta tecnología, que tiene los medios necesarios para poder dar con la persona que está enviando el mensaje o que está cometiendo un determinado acto ilegal. Inclusive esta unidad funciona a nivel nacional y tiene convenios con la Policía Internacional y con diferentes estados para descubrir ya situaciones que se presentan a otro nivel, ¿no? Como captación de adolescentes para pornografía infantil, para trata de personas, etcétera, que de repente en algún otro momento podríamos conversar sobre ese tema, que son los riesgos de las redes sociales, que es un tema también bastante amplio, que muy someramente yo les he hablado de algunos de los riesgos existentes en redes sociales, pero en realidad hay muchos, ¿no? Entonces, la policía sí está preparada para realizar una investigación
digamos, de alto vuelo con redes criminales que se dedican a captar adolescentes para trata de personas, por ejemplo, con mucha mayor razón pues se puede fácilmente captar o identificar a un adolescente que cree que detrás de la pantalla y porque está utilizando un nombre falso no va a poder ser descubierto, ¿no? Entonces, esa falsa sensación de impunidad que tienen algunos adolescentes, pues no es cierta, es irreal, ¿no? Y no es para nada difícil a la policía poder identificar a la persona o desde dónde se está enviando un determinado mensaje o material de contenido prohibido a otro teléfono o a otra computadora o cuenta de red social. No sé Sin si ir me ha muy lejos, respondido. exactamente, ¿no? O sea, sin ir muy lejos, solamente cuando nosotros estamos hablando de un WhatsApp, estamos hablando del uso del Messenger en el Facebook, estamos hablando incluso de mandar un TikTok. Todas las aplicaciones están utilizando las mismas URL que pertenecen a un teléfono móvil. Y este teléfono móvil pertenece y se está siendo pagado por los padres de familia. Entonces, basta que nosotros hagamos una denuncia ante las entidades correspondientes, solamente mostrando el usuario y la aplicación para que directamente la policía pueda buscar las direcciones correspondientes por GPS para poder encontrar a la persona infractora. E incluso solamente con el número de teléfono se nos bota directamente la geolocalización que se puede tener del teléfono. Entonces es una cuestión bastante sencilla poder identificar las multicuentas, porque un solo dispositivo tiene solamente un teléfono. Y suponiendo de que este mismo dispositivo no cuente con un número celular, igual está utilizando una URL. Y esta URL, por más que la cambien con aplicaciones de VPN, que es como quien dice, ¿no? Cuando quieren fingir que están en otro país o en otra ciudad, también hay un código fuente que nos identifica la ubicación en tiempo real de dicha aplicación. Y esto que yo soy solamente un docente, tengo conocimiento de estas cosas. Imagínense ustedes todo el conocimiento que tiene la Policía Nacional del Perú, que ellos están especializados, que tienen un contacto directo, que están peleando con redes de narcotráfico, con redes de trata de blancas, con prostitución infantil y con todas esas cosas que son de alto nivel y de alto rango. Gente que se está especializando día a día, continuamente, que tiene capacitaciones en el extranjero, que incluso todos estos conocimientos están siendo utilizados para la protección del menor en el Perú. Entonces, no es correcto pensar de que solamente por ser peruanos, por ser un país tercermundista, estamos ciegos ante todo el tipo de abuso que se puede generalizar en las redes sociales, sino todo lo contrario. El Perú está a la vanguardia y está muy a la punta en todo lo que vendría a ser ciberterrorismo, ciberabuso, todo lo que vendría a ser tecnología. Entonces, tenemos todas las herramientas necesarias para poder hacer un correcto seguimiento a cualquier tipo de abuso que se pueda realizar en los colegios, en las aulas virtuales, en las redes sociales e incluso hasta problemas que se puedan generar dentro del ámbito familiar. Listo, doctora, eso era lo único que quería aportar. Muchas gracias. Así es, muy bien, profesor Rodríguez. En realidad lo que usted dice es muy cierto, ¿no? A veces creemos que porque somos un país tercermundista no tenemos la tecnología para hacerlo, pero trabajo con la gente de la policía de alta tecnología y realmente tienen un conocimiento muy amplio de este tema, ¿no? Y son personas que se han especializado profesionales en el tema de sistemas y, y manejo de redes y computadoras, ¿no? Entonces, podemos nosotros confiar y tener la certeza de que sí podemos descubrir fácilmente a un joven o un adolescente que esté haciendo o cometiendo alguna conducta ilegal, porque hemos tenido la oportunidad de desbaratar, inclusive aquí en Arequipa, una red de pornografía infantil, ¿no? Que funcionaba a nivel internacional. Entonces, con esa confianza no hay ningún problema en que la policía pueda realizar una investigación de ese tipo, que para ellos, pues, es como quien dice una pichanguita, ¿no? No sé si hay alguna otra Exactamente. pregunta. No, yo creo que ahora sí podríamos pasar con el tema de las sanciones.
Sí, para ver el tema de las sanciones es importante mencionar de que el adolescente, como se los dije también al comienzo, es responsable de las acciones que comete a partir de los 14 años. Y eso no quiere decir que si el adolescente o el niño que comete alguna acción ilegal antes de los 14 años no es responsable, pues directamente el menor no, pero sí los padres de familia asumen la responsabilidad penal, civil y administrativa si fuera el caso. En caso de los adolescentes mayores de 14 años, estos pueden ser pasibles de diferentes sanciones que están contempladas en el Código de los Niños y Adolescentes, que contemplan sanciones mínimas que pueden ir desde una amonestación por parte del juez de familia hasta la sanción más grave, que es el internamiento en un centro de reclusión para menores. Es importante señalar que hasta hace algunos años la pena máxima que podía cumplir un adolescente eran 6 años, y era lo máximo, o si se tratara de un delito muy grave, el máximo de la pena era 6 años. Actualmente esta pena ha sido elevada hasta 10 años, que es la pena máxima, y existen varios proyectos de ley en el Congreso de, primero, retroceder la edad en la cual el adolescente es responsable hasta los 12 años, y inclusive hay un proyecto que pretendía retrocederla hasta los 10 años, y además de equiparar las penas que tiene un mayor de edad con las penas que tiene un mayor de edad. O sea, darle el tratamiento al adolescente desde los 14 años como si fuera mayor de edad para efectos de la aplicación de la ley penal. Ahora, muchas veces los adolescentes creen que porque son menores de edad no les va a pasar nada, ¿no? Y que no van a tener una pena porque no son mayores de edad y solamente la gente mayor de edad va a la cárcel. Bueno, en cierta forma es cierto porque no van a ir a la cárcel directamente, sino a un reclusorio de menores, que al final de cuentas viene a ser lo mismo, pero con diferente nombre. Y también recordar de que si un adolescente, supongamos, cometiera una infracción a la ley penal a los 14 años y cometiera una infracción grave que fuera pasible de ser sancionada con 10 años de pena privativa de la libertad o de internamiento, para el caso de menores de edad, esto implica de que los primeros 4 años los va a pasar en un reclusorio de menores hasta cumplir la mayoría de edad, pero al día siguiente de que cumple los 18 años no puede permanecer obviamente en un reclusorio de menores y tiene que pasar a la cárcel de mayores, ¿no? Entonces, es importante que lo sepamos porque yo creo que la cárcel es un lugar que personalmente yo no se la deseo a nadie, a pesar de que la parte de la función de quien habla como fiscal es precisamente la persecución y la prevención del delito. Sin embargo, la situación de las cárceles en el Perú es una situación, pues, diría yo, infrahumana, ¿no? Y que realmente no se la deseo a nadie, pero lamentablemente quien comete una acción reñida contra la ley, pues tiene que ser sancionada, ¿no? Y la sanción es precisamente la privación de la libertad, y que esto implica pues cometerlo o cumplirla en una cárcel, ¿no? Que muchas veces yo he planteado y me sigo planteando la posibilidad de poder hacer una suerte de tour con los adolescentes a por lo menos a alguno de los pabellones de la cárcel para que puedan ver esta realidad y tomen conciencia de que muchas veces, a veces por algo que comienza como un juego, como una tontería, puede llevarnos a una situación de infringir la ley y terminar pues en una cárcel, ¿no? Es muy triste ver adolescentes o ver jóvenes de 18, 19 años sancionados a 30, 40 años e inclusive cadena perpetua por haber cometido un robo agravado, por ejemplo, ¿no? Que ahora actualmente en el Perú está sancionado con pena de hasta cadena perpetua, que es la pena más grave que podemos aplicar. Entonces, yo creo que como padres de familia, ninguno de nosotros desearíamos que alguno de nuestros hijos cayera en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, está en nosotros el corregir y el poder educar a nuestros hijos para evitar este tipo de situaciones. Se los dije hace un momento y se los repito nuevamente. Muchas veces una corrección a tiempo nos puede ahorrar muchísimos, muchísimos dolores de cabeza.
Doctora, una cosa también muy importante, nuestro, ahorita en este momento nuestro alumnado, nuestros padres de familia, son en su mayoría gente profesional, gente que tiene un excelente estudio académico, gente que tiene a veces doctorados, posgrados, y es muy importante también entender que estas sanciones que nos que se podrían aplicar a los niños, que si bien es cierto, la pena privativa de la libertad es, digamos, lo peor que se le puede hacer ahorita a un ser humano, ponerlos en cadena perpetua es lo más grave, pero no olvidar que una pequeña agresión, un golpe a la enamorada, una cachetada simplemente, un arañón, puede generar ya un antecedente penal. Y los antecedentes penales tienen, me parece, por ley, una duración de mínimo de 5 años. Y imaginémonos que un niño de 15 años que está por terminar el colegio golpea a su enamorada, se le pone, supongamos de que ya no entró a la cárcel por X razones, pero ya tiene un antecedente penal, va a tener 5 años que no va a poder ingresar a una universidad, me parece, porque muchas universidades prohíben el ingreso de personas con antecedentes penales o judiciales. No sé si estaré Sí, diciendo lo correcto, pero sería bueno también entender eso, que este sí, tipo de profesor. agresiones, ajá, pueden conllevar a que nuestros niños pierdan la oportunidad de ser profesionales. Sí, no solamente eso, ¿no? De repente poder graduarse, poder tener un trabajo. Y como usted dice, ¿no? O sea, los antecedentes penales tienen un lapso de duración, no necesariamente son 5 años, esto va a depender del delito que se hubiera cometido, ¿no? Porque si es un delito grave, pues los antecedentes van a durar más tiempo. Pero al margen de ello, hay muchas entidades que con mayor frecuencia solicitan inclusive a la fiscalía el registro de denuncias que pueda tener una persona, ¿no? Entonces, no es solamente que se va a tener o generar antecedentes penales cuando una persona es sentenciada, ¿no? Porque son los antecedentes penales. Solo tienen antecedentes penales aquellas personas que han sido sentenciadas por la comisión de un delito, pero algunas personas pueden tener antecedentes judiciales a los que ustedes también se han referido, que implica que una persona ha tenido algún proceso de naturaleza penal que o está en trámite o no ha terminado con una sentencia, ¿no? Y eso también tiene un lapso de duración. O también se puede recurrir a los antecedentes policiales, que implica el hecho de que una persona haya en algún momento sido intervenido por algún tipo de infracción por la Policía Nacional, ¿no? Entonces, no necesariamente se trata de que el adolescente haya sido sentenciado por la comisión de una infracción a la ley penal, sino de que pueda haber tenido algún tipo de intervención policial o denuncia a nivel fiscal o judicial. Entonces, ¿no? Como ya yo había comentado antes, es muy importante tomar en cuenta de que a veces, estos juegos que los niños pueden tener, que ante los ojos de los padres de familia pueden parecer, digamos, exabruptos pequeños, pueden conllevar a cosas mayores. Que un niño pierda la posibilidad de estar en la universidad durante 5 años por los antecedentes penales o judiciales es un daño bastante grave. Entonces, ahora que los niños están pequeños, es el momento adecuado para poder enderezarlos, como usted misma dice. Y bueno, pues solamente llamar a la reflexión y que los padres de familia sepan que esto tiene un castigo y que los castigos son graves, porque son cosas que se pueden alargar en el futuro. Gracias. Gracias. Eso sería todo lo que creo que por este momento podríamos ir hablando. Veo por aquí hay una pregunta en el chat que me dicen, doctora, ¿el hostigamiento solo tiene consecuencias penales en los estudiantes o se irradia a cualquier ciudadano? Bueno, el hostigamiento es un delito actualmente y esto implica que cualquier persona que lo cometa, sea menor o mayor de edad, estaría cometiendo el delito. Si estamos hablando de adultos, es un delito; si estamos hablando de menores de edad, es una infracción a la ley penal. Actualmente el hostigamiento sí es un delito y
considerado tanto para los adultos como para los menores de edad y está sancionado con penas privativas de la libertad que pueden ir hasta 8 años en casos graves, ¿no? Entonces, eso puede ocurrir, como les refería, un adolescente que no quiere tener ningún tipo de contacto con otra persona y le hace conocer que no desea tener ese tipo de contacto y la otra persona insiste, aunque lo haga solo por una sola vez, digamos que vaya no al colegio, sino al centro laboral de la persona, estaría cometiendo este delito y puede ser denunciado o debería ser denunciado por la persona que se siente agredida o en este caso hostigada, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta, ya no veo más preguntas aquí en el chat, pero de repente quieren hacer una pregunta directa. Doctora, tenemos una pregunta de una madre de familia que indica, ¿y si es al revés, la agresión es de una dama, de una compañera, de una mujer, de una niña, ¿no? Hacia un varón, ¿es igual a la sanción? Por supuesto que sí, o sea, el delito lo puede cometer indistintamente un varón o una mujer. Puede ser de un varón hacia una mujer o de una mujer hacia un varón, indistintamente constituye delito. Se promociona un poco más el tema por el tema de la violencia de género, ¿no? De que por lo general se asume que es el varón quien agrede a la mujer, pero esto no es óbice de que esto puede ocurrir al revés, de una mujer hacia un varón o de una adolescente mujer hacia un adolescente varón. Buenas noches. Quisiera hacer una consulta, ¿me escucha? Sí, le escucho. Dígame, ¿por qué razón o cuántas veces tendría que denunciar a la persona para ser atendida? Porque le diré que he tenido una experiencia y ya más de 10 años, al día de hoy, no ha pasado, no se ha procesado a la persona que ha hostigado. ¿Por qué razón pasan esas cosas? Porque yo presumo que a la primera denuncia ya debería estar, digamos, como fichada la persona. La segunda denuncia, yo creo que ya deberían tomar acciones para que, no sé, siendo comprobado, claro, acciones penales. No entiendo la razón. Explíqueme, por favor, por qué el atraso en dar sentencia a estos casos. Bueno, habría que analizar en principio el caso en particular, porque las razones pueden ser diferentes. En principio, el hostigamiento hace 10 años no era delito. El hostigamiento es delito a partir del año 2018. En julio o agosto del 2018 se dictó la ley y solo se pueden considerar delito los actos cometidos a partir del día siguiente de la dación de esta ley. Antes pudiera haberse cometido los mismos hechos, pero si se cometieron antes de la dación de la ley, no son delitos, son otro tipo de violencia, podría ser considerada como un tipo de violencia psicológica de repente, pero no como delito. Entonces, primero partiendo de allí. Ahora, si ya han habido denuncias múltiples, depende del tipo de agresiones que ha habido, ¿no? Pero en general este tipo de situaciones hasta antes de la dación de la ley era considerado como maltrato psicológico y implicaba que esto lo conociera solamente el fiscal de familia y dictara medidas de protección a favor de la víctima. Entonces, bueno, si tiene usted alguna duda del caso en particular, de repente podríamos coordinar con la dirección del colegio para poderlo conversar y orientarlo un poquito más sobre su caso. Sí, muchísimas gracias. Ok, muy bien. Doctora Cecilia Ahora, Ampuero, Silvia, quien le habla es mamá también aquí en el colegio. Y bueno, primero que nada, reconocer su calidad profesional, felicitarle por ese tiempo que nos está dedicando y también por la charla que nos está dando en este momento. Como mamá, quisiera saber si usted fuera tan amable para que nos pueda orientar
Hace un momento usted ha hablado, muy bien ha descrito los tipos diferentes de bullying que se dan hoy en día en la sociedad y en el que lamentablemente muchos de los niños, adolescentes, se encuentran en calidad de víctimas. Pero, y bueno, y ahora está también hablando del tema de la sanción propiamente como infractores de la ley penal. Sin embargo, mi duda, o en todo caso, la solicitud que le hago es para efecto de que también se pueda, a veces los padres podemos tener mucho conocimiento, pero a veces los hijos no siempre expresan lo que les sucede. Es así que muchas veces, ¿no? Se dan los casos de las víctimas porque se cometen justamente estos hechos porque la víctima lo permite, ¿no? Porque no siempre lo manifiesta o porque no, o por temor o por vergüenza, a veces no lo dice, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el consejo que usted nos da como profesional para que nosotros los padres pudiéramos tener presente y que pudiéramos, digamos, estar en alerta constante con nuestros hijos? Muy amable, doctora, gracias. Gracias, doctora. Bien, hay muchas señales que nosotros podemos tomar en cuenta, ¿no? Ciertamente va a ser muy difícil que un adolescente que es víctima de maltrato, de hostigamiento, imagínense un adolescente que está siendo extorsionada por un tema de sexting, difícilmente va a ir donde la mamá o el papá a decirle, le mandé las fotos a mi enamorado y ahora me está extorsionando, ¿no? Entonces es bastante difícil que esto ocurra. Pero nosotros como padres de familia debemos siempre estar observando a nuestros hijos y van a haber siempre señales, siempre va a haber un cambio de comportamiento, un cambio en la conducta habitual que tiene el adolescente o el niño cuando empieza a sufrir algún tipo de acoso o maltrato o cualquier tipo de violencia, no solamente en el colegio, sino también de pronto en casa o en algún otro lugar. Entonces, en primer lugar, siempre estar atentos al comportamiento de nuestros hijos. De repente, si mi niño o mi niña era muy buen estudiante, sacaba buenas notas y de repente, sin ningún motivo aparente, empieza a bajar sus notas o de repente empieza a inventar excusas para no querer ir al colegio o empieza a esconderse cuando utiliza el teléfono o la computadora para conectarse a las redes sociales. Entonces, siempre va a haber un cambio de conducta, a veces imperceptible, pero que si nosotros somos observadores con nuestros hijos, nos vamos a dar cuenta, ¿no? Y entonces, ir viendo este tipo de comportamientos y conversar, dialogar con nuestros hijos, o si no, buscar ayuda, ¿no? De repente, a través de algún familiar que tenga ascendencia, el hermano mayor, o el mejor amigo, ¿no? Para que pueda de repente decirnos si algo está pasando, ¿no? Y poco a poco darnos cuenta y poder conversar con nuestros hijos, sobre todo ello, ¿no? El diálogo con ellos para que tengan la confianza suficiente con nosotros para poder contarnos cuando les pase algo que los ponga en riesgo, ¿no? Entonces, lo más importante yo creo que siempre es observarlos, estar pendientes de su comportamiento, porque alertas vamos a tener, siempre las vamos a tener. Ahora, siempre también, ¿no? A veces como un apoyo, nosotros, en este momento en el que nos encontramos, la autoeducación es una herramienta muy poderosa que casi todos tenemos al alcance de nuestra mano. Tenemos herramientas digitales como la aplicación de YouTube, donde podemos encontrar tutoriales para todo, incluso hasta para ser psicólogos. Nosotros tenemos tres tipos de comportamiento o tres tipos de personalidades en los niños muy claras: los introvertidos, las personas flemáticas y las personas extrovertidas. Solamente si es que nosotros ya podemos identificar el tipo de comportamiento de nuestros niños, ya tenemos una idea, si es que estudiamos un poquito más sobre ese tipo de comportamiento, acerca de señales que nos puedan decir si es que ellos tienen algo, algún problema o alguna cosa. Por ejemplo, nos ha pasado que los alumnos que tienen un carácter introvertido, que son calladitos, silenciosos, que no se comunican mucho con los papás, ni con los profesores, ni con sus compañeros, o que tienen un círculo social muy pequeño, por lo general en redes sociales tipo WhatsApp, tipo Facebook, suelen, digamos, quitar la foto del perfil del WhatsApp, y ese ya es un indicativo de que está triste.
O de repente publica en el Facebook una canción triste o un estado en el WhatsApp en el que hay una letra de su canción favorita donde él se siente agredido o se siente triste o se siente penoso o siente que su persona está siendo agredida por alguien. Entonces, recordemos de que nosotros tenemos muchas herramientas para poder ver qué es lo que pasa en la cabeza de los niños. No es solamente verlos cara a cara, sino por el contrario, estar al contacto con ellos, tanto de forma digital como física. Es decir, estar atentos a los estados, estar atentos a sus publicaciones, a ver qué están publicando en el Instagram hasta el año pasado, porque ahora con esta aplicación del TikTok todo lo hacen por ahí los niños. Entonces, estar al tanto de esas cosas. Un niño que tiene un comportamiento extrovertido, que es gritón, que es juguetón, que es llamativo, que es bullicioso, que todos los días está subiendo un videíto gracioso a la herramienta TikTok, y yo soy, digamos, el papá, y estoy viendo de que hace 2 semanas mi enano no está publicando nada, no está subiendo sus videitos, entonces ya sé que hay algo que le está incomodando, que hay algo que lo está poniendo triste. Lo único que nosotros tenemos que hacer como padres de familia o como docentes es estar atentos a estas pequeñas señales que para los niños son muy importantes. De todas maneras, siempre el colegio está al tanto para poder informarles a los padres de familia sobre cómo pueden estar más en contacto con sus hijos a través de los medios digitales. Ya la otra vez tuvimos una charla acerca de unas herramientas para poder ver qué era lo que hacían los niños con el Facebook, con el WhatsApp y cómo era que ellos estaban utilizando las herramientas del Google Classroom. Entonces, siempre que el colegio pueda apoyar a los padres de familia, lo va a hacer. Y si es que el padre de familia identifica algo, alguna cuestión que, digamos, pueda vulnerabilizar la salud mental o física de nuestros niños, también ellos están en la completa libertad de informarnos a nosotros como docentes para poderles ayudar a hacer un seguimiento constante del comportamiento de los niños. Doctora Cecilia, muchas gracias y no sé qué otro tema podríamos seguir abordando. Si de repente algún padre de familia tiene alguna otra consulta. Sí, Hola, doctora, una consultita. Quería hacerle la siguiente consulta. Usted habló hace un momento del sexting, si es que creo que es sexting. la toma, la toma de fotografías con la desnudez. ¿Qué sucede si, por ejemplo, estamos en consentimiento, dos compañeros, una dama, un varón? Dijo que no era penado este tema, pero si un padre de familia ve que su hijo está haciendo este tipo de juegos, por llamarlo así, y va al colegio y pone en conocimiento a la dirección, ¿qué responsabilidad tiene, puesto que no hay una pena, no está sancionado, ha sido consentimiento de ambos, y hasta ahí, ¿qué acción se podría tomar? ¿Y qué puede hacer el padre de familia, puesto que su hijo o hija ha participado de manera voluntaria? Bueno, en estos casos de sexting, el padre de familia pues tiene que abordar el tema con el niño, ¿no? Ahora, si ha habido un consentimiento de ambos, no podríamos hablar de poder sancionar a uno de los adolescentes, porque en todo caso los dos son responsables de la conducta que tienen, ¿no? Más que tomar una acción por parte del colegio, pues la única acción que tendría que tomar el colegio es abordar el tema para prevenir. Realmente el sexting, lo reitero, no es un delito por sí mismo, pero es una conducta y un uso, si se quiere, que puede tener consecuencias sumamente graves. Por citarles un ejemplo nada más, ¿qué puede ocurrir si, digamos, yo con mi esposo decidimos enviarnos este tipo de material, de repente porque mi esposo pues trabaja en otro lugar y esa es la forma que tenemos nosotros de contactarnos, ¿no? No estamos haciendo nada ilegal, nada ni siquiera malo, porque somos esposos, somos mayores de edad, no tendría por qué tener ninguna situación ilegal este tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, pues lo asaltan a mi esposo y le roban el celular.
Y obviamente en el celular tiene las fotos y los videos íntimos que le envió la esposa, ¿no? Entonces el delincuente puede fácilmente, si tiene el celular del esposo, conseguir el teléfono de la esposa, que está grabado obviamente en los contactos, y empezar a chantajear, ¿no? Entonces, esta práctica del sexting tiene muchos riesgos, que no necesariamente implican la comisión de un delito de las personas que participan, sean adultos o sean adolescentes, pero que pueden tener una serie de consecuencias graves a la larga, ¿no? Entonces, igual puede pasar entre los adolescentes, ambos asumen, pero estamos hablando de adolescentes. Por lo tanto, el padre de familia puede de repente tomar la decisión de ir al colegio y pedir que se haga algo, pero en realidad en este tipo de situaciones lo que le correspondería al colegio es de repente realizar algún tipo de campaña para sensibilizar, para concientizar a los alumnos de que este tipo de prácticas no son adecuadas desde ningún punto de vista, ¿no? No solamente para la formación, el crecimiento, la integridad psicológica y moral del adolescente, sino también por el riesgo que implica el tener este tipo de material en una computadora o en un celular, ¿no? Porque así como ocurre en el caso del robo del celular, también me pueden hackear la computadora y tener acceso a todo el material que yo pueda tener en fotografías y videos, ¿no? Entonces, es importante que tanto el padre de familia como las instituciones educativas se sensibilice y se concientice a los alumnos de lo riesgoso que puede ser tener este tipo de información en el celular o en la computadora, ¿no? O colgar fotografías o videos en la computadora o en las redes sociales, ¿no? Está muy de moda colgar los TikTok, los videos, fotos en las redes sociales, pero aún no tomamos conciencia de que lo que se cuelga en las redes sociales queda de manera permanente en la nube, en la internet, ¿no? A veces hablaba el profesor Rodríguez hace un momento, ¿no? El hecho de generar antecedentes penales que puede tener consecuencias a la larga para que un adolescente de repente no ingrese a la universidad, pero hay que tomar conciencia que de repente el adolescente teniendo 15, 16 años, pues publica una foto en una situación, por decirlo menos, poco decorosa, ¿no? Y la publica y luego, claro, crece, llega a los 17, 18 años o en ese mismo momento se da cuenta que no debió colgar esa fotografía porque no era apropiada, no es correcto, etcétera. Y la va a borrar de su perfil, pero esa foto va a quedar de manera perenne en las redes sociales y va a quedar de manera perenne en la nube. Entonces, ¿qué puede pasar? Que este adolescente crezca, haga su carrera profesional y en el momento que se presente a un trabajo, pues ahora los empleadores no solamente revisan y analizan el currículum del postulante, ¿no? Sino lo primero que se hace es lo que comúnmente denominamos googlear. Va a googlear a la persona, la va a buscar en internet, la va a buscar y va a encontrar de repente este tipo de fotografías que no eran apropiadas. Entonces, imagínense, ¿no? Quien habla como fiscal de prevención del delito, que es nombrada por una entidad del Estado, me presento para el cargo y de repente encuentran una foto de mí en situaciones pues muy comprometedoras, ¿no? Obviamente perdería la posibilidad de obtener el trabajo, ¿no? Y lo mismo podría ocurrir en los adolescentes. Entonces, es importante que concienticemos a los adolescentes y a nosotros mismos como adultos el uso adecuado de las redes sociales. Y eso tenemos que empezar a hacerlo, ¿no? Hemos entrado en el mundo virtual sin mayor consideración de la seguridad que debemos tener en el mundo virtual, a pesar de que vivimos muy preocupados de la seguridad de nuestro mundo real, pero no tenemos esa misma preocupación en el mundo virtual. Entonces hay que empezar a tomar conciencia de ello. Gracias, doctora. Muchas gracias por la respuesta. Hola. Sí, adelante, le estamos escuchando, señor Aguilar. ¿Cómo está? Buenas noches, señora directora. Doctora Cecilia, buenas noches. Me gustaría aportar un poquito a esto que nos está comentando la doctora Cecilia
comentándoles un caso del que yo tuve conocimiento. Hubo alguna vez en un colegio 2 chicos que eran enamoraditos, intercambiaban fotitos subidas de tono, y cuando la niña decide terminar con el niño, el chico comienza a coaccionarla para que no termine, amenazándola con publicar estas fotos. O sea, situaciones como estas, pienso que son más comunes de lo que creemos. Sin embargo, más allá de la connotación penal o legal que pueda tener el tema, me parece muy importante tomar conciencia del grado de comunicación que debemos tener con nuestros hijos. Hasta donde yo supe, la niña le tenía terror a los padres, peor aún con este tipo de cosas, no tenía confianza con ellos, y la chiquita trataba de buscar apoyo en sus amigos, en chicos adolescentes que muy poco podían darle una solución. Y lamentablemente la chiquita pasaba llorando semanas porque no quería estar con el niño. Sin embargo, el niño prácticamente la obligaba porque estaba amenazándola. Entonces, a lo que yo quiero llegar es cuán importante es el grado de comunicación que podamos tener nosotros con nuestros hijos, cuán importante es saber leer esas señales de las que nos hablaba uno de los profesores, leer esas señales de nuestros hijos, esos cambios de actitud, para nosotros mismos estar pendientes. Los adolescentes normalmente no miden las consecuencias de lo que hacen, pero sí es importante que nosotros tengamos una lectura de sus actos, de lo que dicen, de lo que hacen, y solo así vamos a poder ayudar a nuestros hijos. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad por sus comentarios, que son muy acertados. Y de verdad de que sí, ¿no? Es un problema a veces que los papás como que no están muy bien conectados con los hijos. Y verá usted que en el trabajo que nosotros llevamos ya un tiempito en el colegio, hemos visto muchas realidades de los padres de familia, e incluso hay ocasiones en las que los padres de familia que digamos están trabajando fuera del país, en otras ciudades, a veces están más conectados con los niños porque están justamente mm, conectados con sus redes sociales, ¿no? Son sus amigos en el Facebook, están detrás del Instagram, están detrás de todas las herramientas que tienen los niños. Entonces, como que esos papás que físicamente pueden estar, digamos, un poquito más lejos de los niños, en realidad están más cerca porque están cerca, digámoslo así, de la intimidad de los niños. Entonces, es muy importante tener en cuenta cómo es la nueva personalidad de esta nueva generación, que se comunica más a través de los medios digitales que a veces de la forma normal que nosotros conocemos. Yo hablaba con los niños, ¿no? Bueno, con los jóvenes, en nuestros tiempos era muy necesario tener un contacto visual, hablar con el papá, ¿no? Que el papá nos grite, que a veces nos levante la voz, ¿no? Eso para nosotros era lo normal, ¿no? Para la mayoría de personas que están aquí y que ahora son padres, pues eso era el común denominador de lo que era la educación. Sin embargo, ahora no es así. Ahora los niños como que piensan más, como que tienen los ojitos más abiertos y necesitamos acordar con ellos. Ya no es una enseñanza, digamos, tan, tan dura, ¿no? Es un poquito más de comprensión, de charlar, conversar y llegar a un acuerdo. Entonces, es muy importante estar en contacto con los hijos, tanto los docentes y más aún los padres de familia. Entonces, aquí en el colegio nosotros tratamos de estar en contacto con los niños y con los padres de familia. Cuando se nos vino esto de la cuarentena, era un mundo completamente distinto, tuvimos que cambiar nuestra forma de enseñanza y necesitábamos de su apoyo, necesitábamos de su comprensión y necesitábamos de un feedback, que ustedes nos digan qué era lo que estábamos haciendo bien y qué era lo que estábamos haciendo mal. Por eso la importancia de las encuestas que nosotros les hacíamos y la importancia de las videoconferencias que hacíamos en grupo, donde los padres de familia nos decían cuál era el camino correcto para la enseñanza y cuál era el incorrecto. Gracias al apoyo de los padres responsables por la forma de enseñanza, cambiamos los horarios, cambiamos la metodología, cambiamos la herramienta, y es un trabajo en conjunto. Tanto el docente, tanto el colegio, tanto los docentes como ustedes
somos los únicos que podemos llegar hasta el final para buscar el mejor rendimiento y la mejor educación para los niños. Necesitamos de los padres de familia, necesitamos de todas las herramientas necesarias para poder sacar adelante a los más chiquitos. Es por eso que contamos con profesionales de tan alta trayectoria como la señora Cecilia Ampuero, y muchas otras personas que han pasado por aquí para nuestras videoconferencias. Muchísimas gracias por sus comentarios, muchísimas gracias por sus palabras y no sé si es que de repente habrá alguna consulta más. Me gustaría a mí, en realidad, proponer un tema, ya que hace un momento dijeron qué temas podíamos tratar. Me gustaría que en algún momento se pueda programar eh, una conferencia, una videollamada donde tratemos el tema de violencia, el ciclo de la violencia, dónde se origina, porque pienso que tratar este tema a nivel de padres, a nivel de chicos de colegio, es fundamental para contribuir a la disminución de la violencia. Si logramos jóvenes, niños menos violentos, vamos a ser ciudadanos no violentos en el futuro, y me parecería importante tratar este tema. En todo caso, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar a los profesionales correspondientes, para lo cual yo creo que la licenciada Gaby nos puede apoyar en esta situación e incluso la fiscal nos podría aconsejar sobre con qué personas podríamos hablar para este tema. ¿Usted qué dice, licenciada Gaby? Muchas gracias, profesor Julio. Quería ante todo ir al tema central, porque la doctora tiene tema específico y no tiene el tiempo muy alargado. Entonces yo quisiera no abusar de la confianza, sobre todo de la doctora, la invitación que nos ha aceptado. Realmente yo le agradezco muchísimo, doctora, y no sé si hay un tema de fondo para que luego nosotros hagamos nuestra coordinación aparte, profesor Julio. Entonces, doctora, por favor, algún tema, algo que quede pendiente, que usted nos pueda apoyar según el programa que usted traía, por favor. Sí, licenciada, no solamente agradecerle la invitación y en todo caso, en cualquier situación o que pueda yo apoyarles, encantada de poder estar con ustedes nuevamente. Y si necesitan apoyo en que se les sugiera o se les consiga alguna persona especialista en algún tema, y de la misma manera, ¿no? Despedirme de ustedes, de los padres de familia, realmente ha sido muy grato para mí y quedar siempre a disposición de todos ustedes. Que tengan muy buenas noches y hasta pronto. Le agradecemos, doctora, su presencia, sabemos su valioso tiempo. La comunidad educativa de Magister Lagrange nos sentimos muy contentos porque hoy nos ha brindado una información muy importante. De igual manera, queremos ser extensivo nuestro agradecimiento eterno a la licenciada Rosita Retamoso, representante de la UJA del Sur. Muchísimas gracias, licenciada Rosita, porque por su intermedio la doctora Cecilia aceptaba nuestra invitación. Muchísimas gracias a ambas, nos han ayudado mucho, un aporte muy grande, y sí, definitivamente la comprometemos para temas futuros. Muchísimas gracias a ambas. Doctora Cecilia, nuestro reconocimiento. Doctora licenciada Rosita, también muchísimas gracias a ambas. Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Ya estamos con... Muchas gracias, doctora. Gracias, doctorita. Buenas noches, gracias por su ayuda. Gracias y muy buenas noches a todos. Gracias. Gracias, señor Rodríguez. Entonces, licenciada Rosita, de repente más adelante podemos coordinar otro tema, ¿no?, que nos pueda ayudar. Muchas gracias, licenciada Rosa. Agradecemos mucho su apoyo y su compromiso siempre con el colegio. Bendiciones. Bueno, ahora que ya se ha retirado la doctora, a los padres de familia, a los estudiantes que nos han acompañado, es muy importante realmente que hayan estado presentes, y me hubiera gustado que haya más preguntas sobre algunas situaciones reales que a nosotros a veces nos toca vivir en la escuela. Espero realmente que ustedes hayan tomado nota. Yo sí he tomado, estaba con mi libretita al lado, para poder tener muy presente algunas situaciones en las cuales quizá, como dijo la doctora,
con un juego o pensar que es una chiquilada o una broma, podemos vernos envueltos en un problema que no está para ellos. Nosotros estamos en edad de estudiar, en edad de aprender, de equivocarnos, pero todo tiene también un límite en la vida y saber corregirnos. Y a ustedes, queridos padres de familia, guiar siempre a nuestros hijos, guiarlos siempre a fin de que ellos no se vean involucrados en este tipo de situaciones, como lo dijo la doctora, traten a los demás como me gustaría que me traten a mí. Si me gustan los gritos, que me insulten, eso quiere decir que yo eso voy a hacer con el otro, porque o eso me están haciendo en casa o vine de otro lugar. Entonces, ayudémonos entre nosotros, cualquier señal de alerta, por favor, para que el colegio tome medidas y podamos ser informados. También les anticipo que también hemos hecho una invitación a la comisaría de Bustamante y Rivero para que también nos brinden otra charla de esta naturaleza con temas también de nuestro interés. Entonces, les agradecemos su presencia a todos los padres de familia. Muchísimas gracias por haber estado presente con nosotros. Veo que hay bastante en el chat. Muchísimas gracias por el apoyo. Sí, realmente a ustedes también gracias. La señora Luciana Torres, muchas gracias por la información. A todos ustedes, buenas noches. Gracias, muy buenas noches. La señora Janet Balta también agradece. La señora Magali Chacón, de igual manera. Agradece a la doctora, agradece a cada uno de los que han participado en esta reunión. Bien, sería todo. ¿Alguien quiere tomar? ¿Sí? Gracias, licenciada, sí, solamente para felicitar la iniciativa del colegio de efectivamente de poder tener la oportunidad de escuchar a profesionales que están relacionados con el tema y como lo mencionó la doctora Cecilia, efectivamente la ley no solamente sanciona a los infractores, ¿no? Pero también quizás nosotros como ciudadanía tratar de ver siempre el tema de las víctimas, ¿no? Porque no siempre, seguramente ustedes con la experiencia que les caracteriza, no siempre el que opina más o el que habla más es siempre más feliz, a veces es también un agresor en silencio. Entonces, tratar siempre con nosotros como padres, de estar al pendiente de nuestros hijos, ¿no? Agradecer las palabras del profesor Julio, que manifestó que siempre estamos al pendiente. Más, licenciada, muchas gracias por su gentileza. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad, no saben cuánto nos alegra que el esfuerzo que hacemos por invitar a profesionales del área sea valorado por ustedes y no quede así, ¿no? O sea, que no tenga auditorio. Muchas gracias, más bien. Gracias por participar. Listo, licenciada Gaby. Entonces, dando por finalizada la charla, vamos a detener la grabación de la misma que vamos a colgar en el canal del colegio y a su